y el imperio de la ley. Este consejo se constituye en Londres en mayo de 1949, es una de las organizaciones más antiguas, está conformado por 47 miembros, casi en su totalidad con los estados europeos, con la salvedad de Bielorrusia y Kazajistán, los cuales se excluyen por tener regímenes políticos incompatibles con el Consejo. El Consejo de Europa está conformado por órganos internos, entre los cuales se encuentra la Asamblea Parlamentaria, un comité de ministros y una Secretaría General, cuyas funciones se ejercen de manera coordinada, integradas en el seno de una mecánica institucional propia, a través de la cual se forma y se articula y se aplica la voluntad de la organización. Además, el Consejo de Europa se ha dotado de diversos instrumentos institucionales autónomos que han venido asumiendo el ejercicio de las nuevas funciones y facultades con las que se ha dotado al Consejo de Europa. El más relevante de estos organismos hoy es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o Corte Europea de Derechos Humanos, el cual tiene su razón o se encuentra constituido a través del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales, celebrado el 4 de noviembre de 1950, y este convenio entra en vigor a partir de 1953. Dentro de este convenio, su contenido son 59 artículos. Los 18 primeros prevén artículos fundamentales como el derecho a la vida, prohibición a la tortura, prohibición a la esclavitud, a un proceso equitativo, derecho a la libertad, entre otros. Ya a partir del artículo 19 encontramos lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este convenio también ha sido materia de modificaciones a través de protocolos. Actualmente cuenta con 14 protocolos, y ahí pues se han hecho las modificaciones de este convenio. Volviendo al Tribunal Europeo, es el encargado de velar, o es la máxima autoridad para garantizar la protección a los derechos fundamentales dentro de Europa, y está conformado por 47 jueces, uno por cada estado parte del convenio, y funciona de varias maneras: como juez único, comité, que está conformado por 3 jueces, también, por sala, que están conformadas por 7 jueces, y la gran sala por 17 jueces. Aquí, pues cualquier persona puede acudir a formular una demanda ante el tribunal, siempre y cuando haya agotado todos los medios que prevé ese estado, todos los recursos, y pues que se sienta afectado dentro de sus derechos, y obviamente que el Estado forme parte del convenio. La competencia de jueces únicos es declarar la inadmisibilidad o archivar una demanda en términos del artículo 34, que se refiere a las demandas individuales, y la decisión de adoptarse se procede a un examen complementario. La decisión será definitiva si el juez único declara inadmisible una demanda, y en caso de admitirla, dicho juez la remitirá a un comité o a una sala para su examen complementario. Ya dentro del comité puede declarar la inadmisibilidad o archivarla cuando pueda adoptarse tal decisión sin que proceda un examen complementario, o declarar admisible y dictar al mismo tiempo la sentencia sobre el fondo del asunto, si la cuestión subyace al caso, relativa a la interpretación
las decisiones y sentencias dictadas serán definitivas. En caso de las decisiones de la sala sobre la admisibilidad y el fondo del asunto, si no se ha adoptado una decisión en virtud del artículo 27, que se refiere a los jueces únicos, o en 28, que se refiere a los comités, una de las salas se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales presentadas. También podrá adoptar la decisión sobre la admisión por separado. Se pronunciará sobre el fondo de las demandas interestatales, salvo en contrario que el tribunal en casos excepcionales tome la decisión sobre esta admisión. También se pueden inhibir asuntos a favor de la gran sala cuando son cuestiones graves relativas a la interpretación del convenio de sus protocolos. Ya respecto de las atribuciones de la gran sala, esta se pronuncia en virtud de las demandas presentadas entre estados, o también las demandas individuales cuando el asunto le haya sido diferido por la sala en virtud del artículo 30 de este convenio, o cuando el asunto le haya sido diferido en términos del artículo 43 de este mismo convenio, que es la remisión ante esta gran sala. Se pronunciará sobre cuestiones sometidas al tribunal por el Comité de Ministros de conformidad con el artículo 46, que se refiere a la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias pronunciadas para el Estado infractor. También, como lo habíamos comentado, se encuentran las demandas individuales, que la puede presentar cualquier persona física o organización no gubernamental o un grupo de particulares que se considere víctima por la violación de alguno de las partes contratantes sobre los derechos reconocidos en el convenio y en sus protocolos. Aquí, como lo habíamos comentado, deben de agotar todas las vías o todos los recursos internos, y el tribunal de ninguna manera admitirá cuando esta demanda sea anónima, o sea, esencialmente la misma demanda examinada anteriormente por el tribunal o haya sido sometida a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo y no contenga hechos nuevos. Y bueno, también otra forma de solución para cuando se ve violado alguno de los artículos contemplados dentro de este convenio es los acuerdos amistosos, en donde la supervisión pues corre a cargo del Comité de Ministros, al igual que las sentencias que se pronuncien de acuerdo ya sea la gran sala o una de las salas. El Comité de Ministros es el que vela por el cumplimiento precisamente de estas sentencias por parte del país que ha sido infractor a la violación de algún derecho contemplado en el convenio. También otro de los medios para la protección de derechos humanos lo es la Carta Social Europea. En esta Carta Social básicamente se encuentran contemplados hechos sociales y económicos y se clasifican en tres categorías: el derecho al trabajo y los derechos relacionados con el trabajo, como el derecho a la libertad sindical y el derecho a un salario justo. La otra clasificación es los derechos económicos sociales generales, como el derecho a la salud y a la educación, y una tercera parte son los casos especiales, como los derechos del niño y de la madre. Este documento consta de 38 artículos y básicamente aquí podemos encontrar
un Comité Europeo de Derechos Sociales, y este determina si los países han cumplido con las obligaciones contraídas en esta carta. Está conformado por 15 miembros independientes e imparciales, elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, y duran a su cargo 6 años. Este documento cuenta con un procedimiento de control basado en informes nacionales. Esto quiere decir que cada estado presenta un informe en el que indica cómo ponen en práctica la carta, esta carta social, y el comité examina los informes y decide la situación en los países en cuestión de conformidad con la carta. Sus decisiones son conocidas como conclusiones y se publican cada año. Si un estado no toma medidas con respecto a la decisión del comité, el comité de ministros formula una recomendación dirigida a dicho estado, pidiéndole que cambie su situación en la legislación o la práctica. La labor del Comité de Ministros es preparada por un comité gubernamental integrado por representantes de los gobiernos de los estados partes de la Carta, ayudados por observadores que representan a organizaciones y empleadores y sindicatos europeos. Prevé un procedimiento de reclamaciones colectivas con arreglo a un protocolo que quedó abierto para su firma en 1995 y que entró en vigor en 1998. Aquí las reclamaciones es sobre la aplicación insatisfactoria de la Carta y puede presentarse ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Básicamente esta es lo que prevé la Carta Europea de Derechos Sociales. Sus efectos es que los estados introducen modificaciones en su legislación o práctica y sea aplicada satisfactoriamente. También pues básicamente es a lo concerniente a la Carta Social. También encontramos otra carta otro de los documentos es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Básicamente este documento fue constituido el 7 de diciembre del año 2000 en Niza y pues contiene derechos fundamentales y algunos sociales, pero simplemente es un instrumento donde también prevé pues derechos como dignidades, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia, y consta de 54 artículos. También encontramos lo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que con sede en Luxemburgo. Se encarga de interpretar el derecho de la Unión Europea para garantizar una interpretación uniforme en todos los países miembros. Además, asume funciones para resolver conflictos jurídicos entre estados y las instituciones de la Unión Europea o las resoluciones de denuncias particulares, empresas u organizaciones por acciones u omisiones de instituciones de la Unión Europea o de sus agentes, contrarios al derecho de la Unión Europea. Este tribunal no es una institución específica dirigida a la protección de derechos humanos, sin embargo puede intervenir en la protección de posibles vulneraciones a consecuencia de la aprobación o incorporación al derecho de la Unión Europea de la Carta de Derechos Fundamentales de esta Unión. Básicamente son las herramientas con las que el sistema europeo pues trata de proteger los derechos humanos. Entonces, pues como lo hemos visto y como conclusión, no basta que los derechos humanos se plasmen en un documento jurídico si estos no tienen aplicación. Además deben de haber instituciones o instrumentos que garanticen
el cumplimiento a la protección de derechos humanos. Y bueno, eso sería todo.